La verdad, tenía muchas ganas de venir. Hacía tiempo que no venía. He venido aquí a Juergas cuando era jovencillo, con Miguel Yeste y nuestros amigos. Y hacía tiempo que no venía por Albacete y tengo intriga por conocer la diócesis, por saber lo que hacéis, porque efectivamente a veces tenemos la sensación como que las experiencias pastorales y la vanguardia pastoral va sucediendo en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y luego va derramándose por el resto de la península, pero no es así, sino que en diócesis con una escala humana, donde os podéis conocer, donde la relación entre ciudad y rural es tan inmediata, tan fácil, tenemos la posibilidad de hacer realidad, yo creo que de un modo más fácil, más evidente, algunas de las pistas pastorales que el concilio puso en nosotros y que está desarrollando la Iglesia ahora. Por lo tanto, la verdad es que estoy con muchas expectativas de la vanguardia pastoral que generéis aquí para poder realmente revitalizar el conjunto de nuestro país. Y en esto no estoy hablando en broma, ni estoy haciendo tampoco, no estoy lanzando así como una exageración retórica, sino que hablábamos de Palencia. Palencia, la verdad es que es una de las mejores diócesis de España. Y los materiales que hicieron sobre sinodalidad son materiales que han sido consultados en todo el mundo en español, desde Estados Unidos hasta el final de Chile. En todos los lugares se han utilizado sus materiales y materiales realmente excelentes, ¿no? Con lo cual tenemos la posibilidad hoy en día de impactar, no dependiendo del número de personas que hay ni del poder concentrado, sino dependiendo de la radicalidad de nuestra experiencia, de la radicalidad espiritual, pastoral de nuestra experiencia, de la radicalidad fraternal de nuestra experiencia. Y yo quisiera comenzar partiendo de una convicción agustiniana, ¿no? Y es que el ser humano universalmente es un ser de amor y en todo está buscando, a veces por un camino equivocado, decía Agustín. A veces por buscar el amor nos alejamos de él, ¿no? Pero el Espíritu de Dios, que es amor, trabaja en el corazón de cada uno de nosotros, trabaja en el corazón de nuestros hijos. Aunque no hayamos logrado a veces que se incorporen a un grupo pastoral, sigue trabajando en el corazón de cada uno de nuestros vecinos, de nuestros cuñados, de nuestros conciudadanos, en el interior de cada una de nuestras relaciones, en todo el cuerpo social, en todo el mundo. Y parte de nuestro problema está en que no tenemos fe, no somos capaces de ver cómo el Espíritu está trabajando. Y está trabajando de un modo profundo, amoroso, eficaz. Y necesitamos esta contemplación del Espíritu en nuestra sociedad, porque si no, al final tenemos una sensación de que vamos a menos, una sensación de depresión, de que cada vez somos menos, de que el porcentaje del CIS cada vez nos da menos, y esa visión decadente es una visión que va contra el Espíritu, ¿no? Por tanto, hay una esperanza inclaudicable en que el ser humano busca siempre, porque es el Espíritu el que busca con él la comunión con la Trinidad. Y nosotros, como Juan Bautista, lo que hacemos es allanar caminos, es poner puentes en las zanjas, es restaurar casas en ruinas para poder acoger a las personas y poder dar razón. La humanidad busca el bien, busca la verdad, busca la belleza, busca la santidad. Y nuestro problema es ser capaces de mirar a fondo el corazón de las personas, porque nuestra propia mirada sobre ese corazón es esperanzadora para él. Recuerdo una persona sin hogar que me decía, yo colaboro mucho en sinhogarismo a través de una fundación en la que presidí muchos años, en Hogar Sí. Y recuerdo una persona que yo le estaba animando, le decía, no, hombre, si tú puedes encontrar trabajo, si yo creo que tú puedes formarte y encontrar trabajo y reconstruir tu vida. Y se me quedaba así mirando y me dijo, tienes más fe en mí que yo mismo. Tienes más fe en mí que yo mismo. Nuestra mirada al otro le transforma. Nuestra mirada al otro le genera otras expectativas. Nuestras preguntas. ¿Qué preguntamos a los otros? A lo mejor es que necesitamos aprender y desarrollar el arte de preguntar, más que el arte de lanzar frases o de anunciar un querigma que en realidad siempre, como hacía Jesús, al modo de Jesús, siempre toma forma de pregunta. Siempre toma forma de pregunta. ¿Cuál es nuestro arte de preguntar? ¿Somos capaces de preguntar, como decía Benedicto XVI, sin herir la libertad del otro? ¿Somos capaces de preguntar por lo profundo? ¿Las personas en nuestros entornos nos buscan cuando tienen algún problema de verdad? ¿Ven en nosotros personas que tienen preguntas de profundidad? Necesitamos una mirada alegre y esperanzada, más que nunca.
¿no? Si atendemos al pesimismo que está empezando a empapar el ambiente con tambores de guerra, con los problemas de salud mental de las nuevas generaciones, no nos dejemos engañar por la realidad que está construida por los medios, por las redes, por las ideologías. Pasemos del mundo de la opinión al mundo de la esperanza y al mundo de la experiencia. Qué difícil o qué distinto es cuando la gente dice lo que opina sobre la familia a cuando te dicen lo que ellos viven sobre la familia. La familia de la experiencia es una familia en la que la gente quiere estar más tiempo, en la que sin dudas hay problemas con los hermanos, los padres, los cuñados sobre todo, pero la gente lo que quiere es pasar más tiempo, más paella, más domingos, más sobrinos, más hermanos, más vacaciones. Y sin embargo, cuando hablamos más que te quieran, ¿no? Estar más tiempo, poder tener un amor para toda la vida. Y sin embargo, cuando pasamos al lugar de la opinión y de las ideologías, ¿cuánto cambia, ¿no? Qué opiniones tan diversas. Pasamos al ámbito de lo ideológico, en donde no nos encontramos, ¿no? Y es cierto, el sol sale y se pone para todo el mundo. Y esto es clave. O sea, todos pasamos por la prueba del amor. Todos buscamos el amor. Todo el mundo, ¿no? Y esto lo dice en Eclesiastés, en el 1.5.7, ¿no? Y es interesante porque eso es algo que tenemos que interiorizar. Sale el sol, se pone el sol para todo el mundo. Afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Con los problemas de todos, con las inquietudes de todos, ante la vida y ante la muerte, ante el sentido que tiene el trabajo, ante el estar solo o estar acompañado, ante los problemas de los hijos, ante las enfermedades, ante cualquier cosa, dirigiéndose al sur o girando hacia el norte. La vida humana pasa por todo. Pasamos por la angustia, pasamos por el padecimiento, pasamos por las alegrías, pasamos por la exultación. Y de nuevo vuelve a girar el sol. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se llena. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Todos compartimos esta condición con todos los seres humanos. Y si hemos perdido la conexión es porque a veces los cristianos nos hemos hecho un poquito extraños, un poquito rarunos, ¿no? Eso sucede en el niño y en el adulto, en personas de todas las ideas y culturas, en todos los tiempos, tanto en la difícil época que vivió Agustín de Hipona, con una iglesia dividida y una sociedad en descomposición, o en nuestro siglo XXI, que también tiene sus dificultades y sus alegrías singulares. Dios nunca nos va a poner en una situación que nos venza, en la que no podamos más. De un modo misterioso, el camino que lleva a la humanidad es el camino que nos lleva a Dios, con total seguridad. Hay un camino que lleva a la humanidad, que es el que nos lleva a Dios. Y cierto que hay cosas que obstruyen el conocimiento de Dios en nuestra época. Y entre ellas destacaría la lógica del poder. La gente rechaza en Cristo nuestra pretensión de poder. La gente a veces se asusta. Lo decía Zambrano al salir de España exiliada. Hay de los que dan miedo en nombre de Dios. Y nosotros hemos dado miedito. Hemos dado miedo a la gente. Han sentido el poder, han sentido pretensión, han sentido ambición. Y en esto tenemos que ser capaces de mirar el corazón, de ponernos en la experiencia real de ese 45% de españoles que se declaran católicos todavía en las encuestas. Y hace falta, porque podían no decirlo. Cuando tú vas a casa, te van a casa a preguntar y te dicen, ¿usted es católico? Pues lo más fácil es decirle, no, yo no, ya, pues ya está. Dice, sí. ¿Y usted va a misa? No. Es decir, es una respuesta que no es fácil ante un encuestador. El 45% sigue diciendo sí y no suele ir a misa. Nunca, o casi nunca. ¿Por qué? Porque el corazón no se abre a Dios principalmente por las ideologías ni por los intereses del poder. Luego, una primera conclusión. Confiemos en lo que solo el amor puede hacer. ¿Y si hiciéramos solo lo que el amor puede hacer? Si renunciáramos al poder, si renunciáramos a imponer e hiciéramos lo que solo el amor puede hacer, ¿qué haríamos? ¿Y qué dejaríamos de hacer? ¿Y qué haríamos de otro modo? No cedamos a la tentación de usar los instrumentos del poder y de los poderosos. Desarmémonos. Desarmémonos del poder. No añoremos la simbiosis con el poder, ni el clericalismo, ni la fuerza corporativa. Sigamos el camino del impoder, del no poder. Es decir, el camino de Jesús. Comuniquemos a Jesús al modo de Jesús, porque es el mismo modo lo que llama. Y cuando nos encontramos esto, nos magnetiza. Miramos el bien, lo reconocemos.
Simplemente tenemos que ser al modo de Jesús. Recuerdo un jesuita de Taiwán que me decía, yo tengo que reconocerte que a veces pienso que podría hacer las cosas mejor que Dios. Y dije yo, ostras, me quedé así pues sorprendido y dije yo, qué barbaridad. Dije, pero es verdad. Dice, hombre, Dios es bueno, pero hay cosas que podría mejorar, ¿no? Que este chaval pues no tuviera esta enfermedad, que esto... Sentimos a veces la tentación de que podemos mejorar a Jesús, ¿no? O realmente hacemos solo lo que Jesús podría hacer y solo al modo como lo haría Jesús, sin recurrir a la espada, sin recurrir a la piedra, ¿no? Sin recurrir al poder, desarmados. Y esto no solamente abre caminos y puentea zanjas para que Jesús llegue al otro, sino que nos sana a nosotros mismos en la desolación que enferma a la Iglesia, cuando se lucha en su interior con la polarización ideológica, el fanatismo que encierra en lo que Francisco llamaba hoy la caja dogmática y otros intereses abusivos, ¿no? Y esto nos pone en relación con la primera cuestión que quisiera señalar en relación con la iniciación en la fe cristiana, con la comunicación, con volver a reunirnos con el resto de los cristianos y de las personas que no han conocido a Jesús. Jesús no nos llama a una conversión mistérica, individualista, sino a incorporarnos a su cuerpo, a unirnos por Él al Padre y al Espíritu. Y la fe no es una doctrina ni es un sistema de creencias. Y fijaos que todavía opera en nosotros esto y en mucha gente esto. ¿Tienes fe? Es decir, apoyo una serie hago check en una serie de mandamientos y de creencias esto es para la gente tener fe. Pero la fe en realidad tiene forma de vinculación. Fe es relacionarse con confianza, es aceptar una relación de amor. Tener fe es responder al amor primero. Si nosotros planteáramos esto así, esto cambia, ¿no? Porque ya no se trata de una adaptación ideológica o decir a qué pongo cruces, sino es una pregunta que va al corazón. Es una pregunta radical, es una pregunta que va a tu libertad. No consiste en una afiliación corporativa ni asociativa, porque la Iglesia no es un club ni una organización. No es una institución en la que uno se mete con sus reglas de admisión y disciplinarias, sus intereses corporativos, como si fuera un club náutico, un casino, ¿no? La Iglesia es la humanidad siguiendo a Cristo, no tiene forma de redil, tiene forma de camino. Yo soy el camino, ¿no? No somos una iglesia humana, sino la humanidad eclesializada, la humanidad refraternizada, la humanidad invitada a las bodas del Cordero. Jesús está en el cuerpo de ese camino y en los pobres. Está en la comunidad y en sus heridas. Él es el pueblo elevado a cuerpo místico y no solamente está entre los primeros que le siguen, los pobres, sufrientes, excluidos, los últimos de la boda, sino que es ellos. Y me pregunta, me cuestiona siempre cuando vemos en las preguntas sinodales, ¿cómo hacemos que los pobres participen en la Iglesia? Y dice, pero si ellos van primeros. Más bien es cómo podemos nosotros participar del privilegio que tienen de estar más cerca de Cristo, siguiéndole. Porque la Iglesia efectivamente es la humanidad siguiendo a Jesús. En gran parte la crisis que vivimos es relacional, es comunitaria y es popular. Es una crisis de pertenencia. Una crisis de pertenencia porque hemos sufrido la gran desvinculación. Desde los años 80 el neoliberalismo, que lo que hizo fue desvincular para tener menos riesgos financieros y no pagar seguros ni pagar los costes de los contratos cuando llegaban las crisis económicas, se desvinculó de los trabajadores y inoculó el neoliberalismo en el consumo. Esto que parecía simplemente un modelo económico ha ido penetrando en todas las relaciones. No es que el capitalismo y la sociedad actual vaya contra la familia, no va contra la familia, va contra cualquier tipo de tejido comunitario. Sean vecinos, sean compañeros de trabajo, sea la familia, sean los amigos. ¿En qué se han convertido nuestros vecindarios? El 47% de los jóvenes menores de 35 años no sabe decir el nombre de ninguno de sus vecinos. En una encuesta que hicimos hace 2 años. No sabe decir el nombre de ninguno de sus vecinos, ¿no? Comparadlo con 40, 50 años atrás, donde era difícil que usted supieras el nombre de alguno. ¿Recordáis en qué trabajaban vuestros padres? ¿A que podríais decir los nombres de los compañeros de trabajo? Yo puedo decir el nombre de los 4 compañeros de trabajo que tenía.
Alfonso, Elías, Moisés, parecía eso el Monte Tabor, pero sí, Adolfo. ¿Por qué? Porque habían grupos laborales que continuaban, que trabajaban toda la vida, que tenían, hoy en día con la rotación, lo que nos encontramos es que en su conjunto, tanto la vida familiar como la vida de pareja, como todo, sigue esa lógica de la rotación. Por lo tanto, lo que se pierde es compromiso, porque las empresas viven un problema de compromiso de sus trabajadores dentro de las empresas, después de que la empresa no se compromete con el trabajador, y por lo tanto esto va penetrando en todas nuestras relaciones. Y esa gran desvinculación, esa crisis de pertenencia que se vive en las ciudades, que se vive en todos los lados, porque somos ciudadanos de un Estado social, pero somos ciudadanos asociales de un Estado social. Somos bastante asociales, ¿no? Somos consumidores. Claro, esto ha hecho que al final también el mundo parroquial se convierta en prestador de servicios y que haya desaparecido el tejido comunitario que le daba la base y sobre todo que era la esencia, la fraternidad, y que hayamos perdido la conexión en las parroquias con el resto del barrio y somos un lugar de católicos para católicos en vez de una parroquia católica para todo el pueblo, ¿no? Y al final esto es algo que corrompe nuestra propia relación con Dios y la relación de la gente con Dios. ¿Por qué? Porque el anuncio es la fraternidad. No sucede en la fraternidad. El anuncio es la fraternidad, es el amor, es el abrazo, lo verdaderamente humano, el Dios vivo. Y este es el lenguaje de hechos que tanto habló Jesús. Lo que ha expulsado a millones de personas de la Iglesia es la falta de fraternidad. Y lo que muestra el rostro de Cristo es la fraternidad, el amor en todo amar y servir, decía Ignacio. La Eucaristía del lavado de los pies, la comensalidad eucarística. Si es que esto había comenzado bien. Es que a mí me encanta una religión que ha empezado en una cena. O sea, es que hay que reconocer, empezó bien. O sea, si hubiéramos empezado en el desierto, hubiéramos empezado en los hielos de la Antártida, yo te diría, hombre, es una religión, ahí vamos, ¿no? Charlie, pero en una cena, donde hay que cenar cordero. El comienzo es buenísimo. Luego no sé si lo hemos mejorado, pero la gente ha olvidado un poco el tema de la comensalidad. Si recuperáramos la comensalidad, el compartir el cuerpo y sangre, hacernos un solo cuerpo, ser hermanos de sangre. Pero ¿cómo llegamos a las misas? ¿Saludamos a la gente? ¿No? ¿Sabemos a quién tenemos al lado? Porque hay gente que nos vemos en las misas durante años y no nos saludamos. Damos la paz a los de arriba, a los de adelante, a los de atrás. Cualquiera que venga de fuera y le digas, mira, se aman como hermanos. Y dice, hombre, van a un sitio juntos, ¿no? Pero cuando llego al cine tampoco estoy saludando a todo el mundo. Hola, soy Fernando Vidal, encantado, qué bien que coincidamos en esta película. Es un poco parecido. A veces la relación es bastante parecida a ir al cine, ¿no? La película a veces es mejor, aquí siempre no sabemos el final, pero la gente seguimos yendo a la misa. Y aquí está el gran escándalo, ¿no? En que no nos amamos. Y esta crisis relacional, provocada por las dinámicas de poder, por el individualismo, es antitestimonial y enmascara a Cristo con caretas que no es Él, ¿no? Y al respecto es necesario ese giro de paradigma pastoral que la Iglesia impulsa en el ciclo sinodal, en este nuevo ciclo sinodal que se ha abierto, de profundización en el concilio. Y yo creo que en España ha visto la luz definitivamente este ciclo con esta exhortación pastoral, comunidades acogedoras y misioneras de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Que propone una revitalización eclesial con las personas migrantes. Pero en realidad hay un elevado porcentaje de la sociedad que se han sentido extranjeros, ajenos o lejos de las parroquias y también tienen sed de Dios y de fraternidad, ¿no? Las parroquias no son casas para católicos, sino hogares católicos para todos. Las parroquias son pueblo en comunión con Cristo, con la humanidad eclesial. Y esto nos cambia la mirada sobre una parroquia. Nos cambia la relación con nuestros vecinos. Cambia todo el conjunto de actividades que se pueden hacer. ¿Para qué ofrecemos nuestra casa? Lo importante no es qué se hace. También, tampoco podemos hacer cualquier cosa. Lo importante es cómo acoges. Lo importante es el espíritu de acogido. Lo importante es Mambré, es el espíritu de Mambré, el espíritu de Abraham. Al final, claro, esta exhortación de comunidades acogedoras y misioneras insta a una profunda conversión pastoral, que no se hace desde teorías o planes parroquiales estratégicos, ¿no? Sino que la transformación de la parroquia comienza en el abrazo a las personas migradas concretas, al que viene de fuera o al que está fuera. En un mundo polarizado y fragmentado, lo que no movería una suma teológica, lo que no movería un plan estratégico general,
para unirnos a los cristianos con diferentes sensibilidades, es posible que lo consiga la convocatoria a unirnos con el hermano herido. Y esto, por ejemplo, en la Iglesia Episcopaliana estadounidense lo ha conseguido así. Había una polarización muy fuerte, con Trump, imaginaos cómo está el tema allí. Entonces lo que hicieron fue poner a servir a la gente, a otros, personas de diferentes ideologías, de diferentes posiciones, a servir juntos en las casas de acogida, en los albergues, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha habido una transformación a lo largo de los años y se ha regenerado la comunidad episcopaliana, que es bastante comprometida ahora, ¿no? Desde ese abrazo concreto se reforma una parroquia, un colegio, una radio. Ese hermano herido siempre es Cristo. Por eso dice el documento, toda actividad pastoral, no la de los inmigrantes, toda, debe estar al servicio de la pregunta: Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando te vimos desnudo, cuando te vimos preso, cuando te vimos... Señor, ¿cuándo te vimos? ¿No? Desde lo concreto, personal, urgente, se reconstruye la pastoral con un modelo que supere el agotado departamentalismo. No tiene sentido tener un montón de departamentos, ¿no? Y que sea más transversal, que genere procesos, que unen proyectos. Por lo tanto, la pastoral transversal de procesos y proyectos creo que aterriza en nuestro país para transformar nuestras diócesis, para trabajar mucho más juntos, para trabajar desde la perspectiva de los lenguajes del corazón, para trabajar desde la perspectiva del anuncio que comienza en el abrazo, que comienza en la fraternidad. Exhorta también a salir mucho más a los foros comprometidos con la vida, la justicia, a ofrecer la casa eclesial para unirnos, a defender y a celebrar la dignidad humana, ¿no? Por eso son necesarias comunidades que rezan, celebran, viven, profetizan, desde la experiencia de la acogida, de la hospitalidad. Pero llama a que haya muchas más. Y aquí está el gran reto, en regenerar nuestras comunidades. Claro, hubo un tiempo en el cual las comunidades parroquiales se tenían una fuerza bastante grande, pero luego entramos en un ciclo en el cual parece que casi que la Iglesia fue privatizada, ¿no? Yo soy de jesuitas y de grupos jesuitas, entonces hablo como movimiento, pero parece como que se confiara en que la renovación eclesial, casi la gestión de lo más importante, pasara a ser privatizado para los movimientos. Esto es como si la Iglesia fuera la sanidad pública y los movimientos fueran Adeslas, Sanitas y Asisa, ¿no? Entonces, claro que los movimientos tenemos un papel, claro que tenemos que complementar, pero si tú no tienes la mitad de las parroquias con comunidades vivas de marca blanca, de sanidad pública, de todos, donde puede estar cualquiera, entonces tenemos un problema. Y esto es lo que nos ha ocurrido, que esa red se ha derrumbado. En parte por nuestra tendencia interna, en parte por la desvinculación. La Iglesia no hemos estado a la altura de tener comunidades fraternales y comunidades parroquiales fuertes para poder resistir a la gran desvinculación, sino que el tiempo de individualismo y de utilitarismo, esa gran desvinculación, ha venido y nos ha barrido. Y tenemos que reconstruir, porque en lo que estamos es en la gran revinculación. En la gran revinculación. Necesitamos empujar esto, y además es algo que la gente siente. Lo siente y lo ves en el grito de la gente, que hablábamos al principio. La gente se siente sola. La gente quiere ciudad. La gente quiere aplaudir a las 8 de la tarde otra vez. Quiere que vuelva la pandemia para poder vernos otra vez con los vecinos. No quiere que vuelva la pandemia, pero qué añoranza, ¿no? Aquellos meses en que fuimos vecinos, ¿no? La gente al final se relaciona porque tiene perros. ¿Quién se relaciona en el barrio? ¿Qué último grupo se ha montado en el barrio para algo? El de los perreros. Yo tengo un perro, un braco de Weimar maravilloso. Por eso te relacionas con la gente. A mí decía Osoro, es que al final los curas de Madrid no salen, porque cuando voy a visitarles, la gente me ve y me saluda, pero no saben quién son ellos. Eso quiere decir que no van por la calle. Algo que habría que cortar, claro. Yo le decía, pues ¿sabe usted, carnal, lo que tiene que hacer? Comprarles un perro. O sea, que tengan que pasear al perro 3 veces al día. Verás que van a empezar a hablar de los problemas de los perros y de los problemas de la gente. Porque eso te relaciona directamente con la gente 3 veces al día y cuidas del barrio, ¿no? Ante esta gran desvinculación, la soledad, la pérdida de experiencia de pueblo, ¿no? Realmente es ahí donde nos encontramos con el gran problema. Hablamos a veces del problema de la ausencia de vocaciones, pero es que esto se relaciona directamente con la escasez de vocaciones presbiteriales y de diversidad de vocacional de estado de vida en el cuerpo eclesial. Porque si no hay pueblo al que servir,
si no hay un pueblo con el que te has criado, un grupo de jóvenes con los que coincidiste generacionalmente, que se suma luego a una parroquia que tiene 100, 150, 200 personas participando en todo, como una comunidad viva, donde convocas una fiesta y la gente viene, donde la gente nacemos, nos casamos, morimos y en todo el tiempo nos acompañamos. Si tú no estás llamado a servir a un pueblo, ¿para qué estás? Porque en ese pueblo sí nacen vocaciones. Sí hay gente que dice, quiero entregar mi vida a cuidar la unidad, a cuidar la unidad de este pueblo, a cuidar la unidad con el mensaje de Jesús, a cuidar la unidad universal. Pero sin pueblo es complicado que haya vocaciones de pastores. Pero el problema no está en que haya más pastores, el problema es en si hay pueblo. Y aquí es donde nos encontramos el problema, ¿no? Se pierde la experiencia y la conciencia de cuerpo místico de Cristo, porque la gente no vive la dimensión pueblo. Cuando hablamos del pueblo, nos suena una cosa de los 70, ¿no? Nos suena a los bolivarianos, nos suena a Venezuela, nos suena a Maduro, el pueblo. Pero es que somos el pueblo de Dios. ¿Qué experiencia tiene la gente de pueblo? Nuestros jóvenes, ¿qué experiencia tienen de pueblo? No hay experiencia de pueblo. No sales a la calle y sientes la gente, ¿no? No sientes la parroquia. Entonces es un poco artificial, pero este es un elemento crucial. Pues nosotros somos el cuerpo místico, somos el camino, somos un camino juntos. Por lo tanto, hay un primer elemento aquí importantísimo, es que todo saber tiene forma de vinculación. La verdad tiene forma de bien. El amor es la última y más elevada estructura del universo. El amor es la teoría del todo. Y nosotros pensamos porque somos amados. No solo la razón es cordial, sino que la racionalidad, la conciencia, la inteligencia humana, las formas de pensar que tenemos en la vida cotidiana, se sostienen sobre la razón amada. En el amor está la clave. Porque hemos sido amados, pensamos. Todo lo que el ser humano conoce ha sido entrañado en una relación. Es resultado de un encuentro. Y estamos hechos así. Si el amor es la estructura más profunda del cosmos, entonces hay que buscar a los amantes. Porque el amor nunca es abstracto, siempre es amor de alguien por alguien. Y al final la iniciación cristiana siempre es un gran proceso, una gran celebración del amar. La clave de nuestra civilización. Y en donde se están disolviendo aceleradamente esos lazos de fraternidad. La idea no es crear comunidades aisladas, valladas, encastilladas, buscar los cristianos que se protejan en sus corrales, porque si no vamos a parecer Masada, ¿no? Masada, ¿recordáis aquellos judíos encerrados en una ciudad en lo alto y que veían a los romanos de fuera, sus conciudadanos nos persiguen, quieren venir aquí, quieren tomarnos, quieren acabar, quieren laicizar todo? No, la tentación de Masada es falsa, no es cierta. Tampoco somos Babel, ¿no? Donde cada movimiento y cada comunidad tiene su habitación y aquí estamos todos en paz, dejémonos. No, tampoco somos Babel. Pero tampoco somos las trompetas de Jericó, tampoco estamos rodeando la ciudad de los romanos o la ciudad de los laicos, de los laicistas, para convertirles con nuestras trompetas y cantando con las guitarras, alabaré, tampoco, ¿no? Sino que nuestra relación con la sociedad debía ser una relación abierta, como la de la plaza de Pentecostés. La idea es navegar a mar abierto. Cuando nos encontramos con una crisis ontológica, además de esa crisis de fraternidad, hay una crisis ontológica. Nuestras sociedades sufren una suspensión de las categorías fundamentales, porque parece que todo es construido. La capacidad para dar forma a las criaturas, cada vez más con el ADN, a la materia, al planeta, la alta incertidumbre de la reflexividad, los modos avanzados que hay de manipulación en los medios, de simular cosas, las posverdades. Bueno, todo esto forma parte de un mundo en el cual parece que hemos perdido el contacto con la realidad. Y ante ello creo que hay una afirmación inicial por parte de los cristianos que es la apreciación del misterio. Misterio no es aquello que no podemos saber, sino aquello que solo podemos conocer por la involucración de nuestra propia vida, ¿no? El presente es misterio. Solamente podemos saberlo involucrando nuestra vida. Pero el gran misterio es Dios, porque es lo absolutamente otro, que solo podemos conocer respondiendo a su amor. Pero el misterio solo puede ser conocido por la encarnación personal. Es una dimensión que estamos experimentando continuamente, ¿no? La dimensión de misterio ha hecho posible que tenga gran relevancia para la humanidad
claves tan cruciales como la aventura, el asombro, la exploración. El misterio nos descubre la interioridad de las cosas. Accedemos por él a la última estructura y al don de cada cosa, de cada persona que existe. Nos abre la alteridad, porque el otro siempre es infinito y misterioso. El misterio es una epistemología, es una forma de conocer que nos lleva al misterio mayor, con mayúscula, que es Dios. El misterio hace a la humanidad humilde, le pone en disposición de búsqueda, de discernimiento. Y nuestro tiempo está tan lleno de arrogancia que hemos eliminado esta dimensión inexorable en la vida. Por tanto, los cristianos tenemos que recuperar el misterio. Claro, lo que no tenemos que hacer es una especie de pentecostalismo mistérico. Vivir el mistérico no es hacernos los misteriosos, no teatralizar ni manipular sentimentalmente, ideológicamente a la gente, ni buscar el sometimiento de la gente por un misterio sobreactuado. No es cesar la razón ni someterse al poder de un mediador del misterio, lo cual refuerza el clericalismo, pervierte la idea evangélica y apostólica de sacerdocio. Y al respecto es cierto que tenemos un problema. Misterio no es negación punitiva de uno mismo, es decir, no, de mí no puedo saber nada, sino que necesitamos una gratitud primera por la creación, una gratitud primera por nuestro cuerpo, por lo que somos, por lo que nos han dado. Y en este sentido tengamos cuidado con ese pentecostalismo punitivo que parece que nos destruye, que nos hace puro pecado para luego levantarnos por el poder. Esos despertar, esos revivals, siempre son boomerangs que vuelven contra nosotros. En general lo que nos encontramos es una crisis de racionalidad, si os fijáis, una crisis de razón. Y los cristianos, y los católicos especialmente, le damos una gran centralidad a la razón. El centro de toda iniciación es Jesús. Y quizá lo que nos falta es hablar más de Jesús, mostrar más la belleza de Jesús. El logos o la razón no es algo abstracto, sino que es un rostro, el rostro de Cristo resucitado. Todos nuestros trabajos, palabras, temas, actividades deberían estar haciendo posible ese encuentro con el Jesús vivo, real. Y Él es transformador por tan simplemente llamarlo por su nombre. Simplemente el dulce nombre de Jesús es transformador. En tiempos de abstracción, de anonimato, de abandonos, de soledad, yo creo que cada vez cobra mayor importancia la centralidad de la persona de Jesús. Y pese a que creamos y digamos que estamos todo el tiempo hablando de Jesús, no es verdad. No estamos todo el tiempo hablando de Jesucristo. Muchísima gente no conoce a Jesús. Y cuando ven la iglesia no ven en primer lugar a Jesús, ven otras cosas. Es verdad que de cerca la iglesia gana, como decía la campaña esta de la X en el IRPF. Y tiene toda la razón. Pero nos falta transparentar mucho más. Vivimos una crisis de realidad en la que la gente está perdiendo la conexión con el propio cuerpo. Por eso es tan importante reivindicar la carnalidad, el cuerpo, la experiencia real, el realismo de la interioridad del ser humano, la presencia con los otros. Necesitamos reconectar a la gente con la realidad, darle primacía a la experiencia, vivir las realidades naturales del cuerpo, de la amistad, de la naturaleza, de la aventura, del saber, esas experiencias fundantes que nos llevan a la alegría. Necesitamos experiencias constitutivas. Y quizás nuestro problema es que al final operamos en medios, operamos en la artificialidad, en vez de operar o de trabajar desde el abrazo concreto, desde el reconocimiento concreto del otro, la persona que te da ganas de abrazar cuando la ves, y desde lo real, desde las preocupaciones reales de la gente, desde la vida y la muerte, desde la felicidad y la tristeza, desde la pobreza y la gran proliferación de dones. Necesitamos reducir nuestra omnipotencia y la arrogancia de nuestro tiempo, ¿no?, que pierde la capacidad de reconocimiento del límite y del mal. Una sociedad en la que nos sentimos cada vez más culpables de cosas, de que estoy gordo, de que estoy flaco, de que fumo o no fumo, de que como gluten, que no como gluten, y si me doy cada vez menos perdón, ¿no? Y la iniciación cristiana nos muestra la herida primordial de la humanidad, que no es la muerte, sino el mal. La vulnerabilidad nos ayuda a hacernos humanos. Nos desnudamos, nos hicimos más sensibles. El hombre se hizo humano porque se hizo vulnerable. Perdimos la piel en el cuerpo para poder abrazar, para poder acariciar. Nos hicimos vulnerables para poder amar. Por tanto, la vulnerabilidad no es algo que tenemos que esconder, sino que es precisamente lo que nos hace humanos. Y al final necesitamos conectar con ese traspasado, con la cruz, que es la herida encendida del traspasado, y ser capaces de apreciar, de preguntar, de acariciar las heridas que todos tenemos
y las heridas que tienen las familias y las heridas que tiene la gente en la sociedad. No porque tengamos un gusto por lo tétrico, sino porque nos descubre la última realidad de lo que somos. Jesús nos descubre la última realidad de la herida humana en toda la sociedad, en toda la gente que tenemos, en nuestros cuñados, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, en la gente joven que vemos en el parque. Incendia esa herida con amor y cada uno de nosotros nos convertimos en una herida encendida. Finalmente, realmente estamos perdiendo mucha capacidad de significación, ¿no? Decía Luis Argüello en una entrevista que le leí y lo comentaba con él, decía, es que la sociedad ha perdido la capacidad de significación, la capacidad de decir palabras que sean significativas, la capacidad de hacer símbolos. Y una humanidad sin símbolos, una humanidad sin mitos, una humanidad sin signos, es una humanidad que no puede hablar, que no puede mostrar lo humano, ¿no? Por lo tanto, necesitamos de nuevo el recuperar el lenguaje. Cuando el patrimonio sapiencial de la humanidad ha perdido capacidad de transmisión, cuando de repente Bach no entendemos lo que es, la verdad es que lo que perdemos es el vínculo con toda la tradición cristiana, ¿no? Entonces necesitaríamos comunicar, sobre todo, con otros lenguajes. Eso exige de nosotros tremenda profundidad. No solo exige el que redoblemos el amor, el que sepamos abrazar, el que sobre todo prime el abrazo, sino que necesitamos profundizar, porque la vida que vive nuestra sociedad es tan variada, son tan variadas todas las situaciones, son tan variadas las culturas y las formas de comprender, las cosmovisiones, que pese a que nuestra experiencia humana es universal, está medida por lenguajes que necesitamos comprender. Y para poder comprenderlos y poder anunciar a Jesús, poder explicar, poder contar la parábola del samaritano a mucha gente, lo que necesitamos no es repetirla muchas veces, lo que necesitamos es profundizarla para conocer la clave profunda y ser capaz de traducirla, ser capaz de decirlo en muchas lenguas, como hicieron los apóstoles en la plaza de Pentecostés. Había gente de todos los idiomas de la región. Igual que nosotros nos encontramos en la calle gente con una enorme diversidad ideológica, estética, de cosmovisiones. Y sin embargo, cuando hablamos las palabras del amor, las entiende todo el mundo. Y esto requiere profundidad, requiere una razón más profunda en nosotros. Y en esto es verdad que fallamos también como cristianos. Nuestra formación es una formación de estampita. Es así. Valoramos muy poco en general la formación. Y es una suerte que tengáis un instituto aquí y es una suerte el que tengáis medios para poder profundizar, para poder formarnos a fondo, no por ser eruditos, sino para poder hablar lenguas, para poder explicar cosas, para poder hablar las palabras de la Biblia en formas muy distintas, capaz de anunciar y capaz de hacerse entender. Y eso viene de que lo hemos rezado, pero viene también de que lo hemos comprendido en el fondo. Y no hacemos cosas literales absurdas. Por supuesto que las murallas de Jericó no cayeron. Por supuesto, porque no había ni Jericó. La historia esa va de otra cosa. ¿No? Va de que no podemos confiar en el poder y en las armas, sino solamente en la alabanza del Señor. De eso va esa historia. Pero si la explicamos, le estamos diciendo a la gente que el mar se abrió con unos pisos gigantes, con una altura brutal, es que estamos actuando como sulpicianos, estamos actuando como niños. Como niños, a los que no nos atrevemos a decirle que la muralla de Jericó no cayeron, sino que esto es un evento literario, etcétera, 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 escrito hace 3.000 años. Nos mantenemos como niños porque somos incapaces de dar el salto a una comprensión más profunda. Y este es el salto que tenemos que dar. Tenemos que estar mucho más preparados de lo que nos creíamos. Porque llevamos efectivamente un tesoro en vasijas de barro. Con que cada uno de nosotros profundizáramos más y fuéramos capaces de contar una sola parábola a nuestro entorno de un modo que lo comprendiera la gente, muchas cosas cambiarían. Termino. Esto exige de nosotros mucha mayor profundidad, porque tenemos que narrar las historias de modo significativo y profundo, aplicándolas a la realidad, adaptándolas a la gente, como Jesús hizo a lo largo de toda su vida. Y eso pide de nosotros que tengamos una profunda cultura y una cultura diversa, que estemos a la escucha y diálogo con la lectura, con el cine, con la música, y la belleza cumple un especial papel. Si simplemente la gente fuera capaz de contemplar, de interiorizar, de comprender el mensaje más hondo de cristianos como Bach, Gaudí, Zubiri,
Chillida o del último premio Nobel John Fosse, el mundo cambiaría. Si tengo que decirlo con mis palabras, a lo mejor no llega, pero si la gente es capaz de escuchar a Händel y de comprender el mensaje de fondo. A propósito de esto, el teólogo Pedro Rodríguez Panizo ha publicado hace pocos días en la revista Salterri un artículo dedicado a la transmisión de la fe, y voy a terminar, y en él escribía, y quiero terminar con estas palabras: las comunidades cristianas están llamadas a ser lugares donde se aprende a ver y a escuchar como remansos de recuperación para lo profundo, más que como agencias de organización de tiempo libre. Porque a veces nos pueden los planes y las actividades, y eso genera su ansiedad también. ¿Viene gente o no viene gente? Viene cultivar un modo de hablar evocador, profundo en su sencillez, que catalice en los oyentes su trascender hacia el término de su actitud religiosa. Es más necesario que nunca. Y se logra dejándose inspirar por el discurso poético de Jesús, frecuentando la poesía, claro que sí. Tenemos que recuperar el talante lírico de la fe, que no tiene nada que ver con el esteticismo ni con el romanticismo, sino que es aquella actitud que percibe misterio en todo lo real. Es una forma de ser en el mundo, una categoría filosófica y hasta teológica, que se opone a lo utilitario, a lo productivo. Necesitamos, por lo tanto, recuperar la poesía de Jesús. ¿Somos poetas de Jesús? Lo que decimos es bello, y las cosas son bellas porque conectan con el consuelo del corazón. ¿Son consoladoras las cosas que decimos? ¿Somos fuente de belleza? ¿Somos capaces de expresar las cosas en los lenguajes de la gente? Y ese don nos lo da el Espíritu. Seamos profundamente espirituales. Estemos unidos profundamente al pueblo, y para esto hay que recrear el pueblo y la ciudad. Seamos tejedores de nuevo, tejedores de relaciones entre la gente. Seamos capaces de vivir el misterio y vivir cada una de las dimensiones de nuestra vida con la mayor profundidad y fraternidad posible. No dudo de que entonces estaremos mostrando al final el corazón de Dios. Y al final no estaremos llevando nosotros, ni con nuestros medios, ni con cosas raras, la palabra del Señor y la propia experiencia de Dios a la gente, sino que sencillamente seremos como Juan Bautista. Fuimos capaces de abrir el camino al Señor. Hicimos aquello que solo puede hacer el amor. Muchas gracias.